Bien, pues buen día a todos y todas. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite alabarle y también, aparte de alabarle, estar aquí. A veces uno dice, voy a ir a la iglesia, y sí, pues bueno, voy a ir a un local donde se alaba a Dios, pero en realidad nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando estamos acá, pues nosotros mismos conformamos la iglesia. Entonces vamos a ser parte de esa conformación, de esa congregación de la iglesia de Cristo. Entonces usted y yo somos, y aquí estamos, y qué bueno, porque además podemos vernos, saludarnos, ¿no? Ver cómo estamos, a veces con cosas muy bonitas, a veces con vicisitudes, pero bueno, así es la vida y aquí estamos, gracias a Dios que nos lo permite y que podemos el día de hoy alabarle. Hace rato cantábamos, ven y toma el trono de mi corazón, que es una realidad. Eso es, creo, lo que el Señor toma el trono de nuestro corazón, de nuestra vida, para que tú gobiernes en ella. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando, deseando evidentemente que le vaya muy bien al hermano José Antonio y que el Señor bendiga la obra allá y que a través de la predicación las personas sean alcanzadas acá, haciendo lo propio y con la gran responsabilidad que es venir a hablar delante de ustedes. Es algo que es un reto siempre cuando a uno le encargan el compartir la palabra. Es un reto en lo personal y también es un reto en la situación del estudio, pero creo que el más grande es que el Señor guíe y diga qué es lo que se necesita o qué es lo que se va a compartir. Entonces el Señor primero me comparte a mí su palabra, me da una enseñanza y después yo, de la manera humilde y limitada quizá que se pueda, pues les comparto la enseñanza. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Principios de la vida cristiana, que nos enseña el Padre Nuestro. ¿Usted ha escuchado el Padre Nuestro? Hoy vamos a hablar de eso, pero más que hablar de la estructura de la oración, vamos a hablar de los principios que nos pueden servir para nuestra vida cotidiana. Pero antes quisiera que viniéramos a orar, en oración a nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir y de alabar tu nombre. Gracias, Señor, también por que podemos venir y convivir como hermanos en Cristo Jesús. El día de hoy, Señor, te pedimos que tu palabra sea predicada, que no sean mis ideas, sino que sean tus ideas. Que la exposición de la palabra tuya, Señor, pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, y que la enseñanza que nos des el día de hoy quede impregnada, Señor, dentro de la mente, dentro del corazón, y que se pueda convertir en algo práctico en nuestra vida cotidiana. Que podamos ser testimonios vivientes, testimonios vivos de tu vida, de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos la guía de tu Espíritu Santo y que quite, Señor, todo aquello que estorbe a nuestro entendimiento. Si hay alguna idea que esté haciendo ruido en nuestra mente, en nuestro corazón, quítala, Señor, y que podamos atender en esta mañana la enseñanza que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le pido, hermano, hermana, que me acompañe en esta mañana al libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 9, y vamos a estar leyendo hasta el verso 13. Estamos iniciando 11:27 y esperemos que por ahí de 45 minutos, quizá un poquito más, podamos estar terminando esta predicación. Damos lectura a partir del verso 9 y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y termina: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Cuántas veces en mi niñez, y seguramente usted también en el transcurso de su vida, ha escuchado esta oración?
A veces de una forma tradicional, como un rezo, ¿no? Vamos a hacer 20 Padres Nuestros y no sé cuántas otras cosas más. Y otras veces, ya quizá en el cristianismo, también así de una manera casi mágica, la expresión del Padre Nuestro como una especie de protección o de amuleto inclusive ante las vicisitudes o ante las dificultades. Y así mucha gente lo vive, ¿no? Como una cosa así muy mística, que al ser repetida o que al ser rezada puede dar buenos resultados. Y otros más, ¿no? También pensamos o decimos, es que es la oración modelo, el modelo a seguir que el Señor nos enseñó y lo que tendría que estar en la oración. Y entonces nuestra oración parece una copia del Padre Nuestro en la estructura, inclusive hasta podemos empezar a orar de esa manera. No quiere decir que esto esté mal, esto segundo, al contrario, el Señor nos dejó una enseñanza sobre la estructura que debe de tener una oración y sobre los elementos a considerar a la hora de dirigirnos a nuestro Dios, a la hora de ponernos en sus manos. De hecho, la palabra nos dice que debemos de orar sin cesar, que debemos de orar unos por otros, orar en todo tiempo, y también hay una invitación a la oración. Inclusive hoy en el versículo del día de YouVersion, hoy me llegó, porque llega un correo electrónico del versículo del día, venía sobre la oración y dije, bueno Señor, pues pura oración el día de hoy, ¿no? Entonces hablaremos de eso, pero también hablaremos de cuáles son esos principios a tomar en cuenta que nos pueden servir en la vida cotidiana, pero vamos por el principio, que sería la introducción de este mensaje, y en la introducción de este mensaje vamos a dar el contexto en el que se da, o en el que se pronuncia el Padre Nuestro. En primer lugar, el Padre Nuestro es pronunciado por nuestro Señor Jesucristo, y es una enseñanza fundamental de la doctrina cristiana. O sea, cualquier cristiano, el que sea, usted y yo, conocemos el Padre Nuestro. Tendríamos que saberlo, lo hemos leído en alguna vez, en múltiples ocasiones. Bien. Lo segundo es que nos muestra, repito, estructura de la oración. ¿Qué es lo que debe de tener nuestra oración a la hora de dirigirnos a nuestro Señor? Diferentes aspectos que como hijos de Dios debemos de tomar en cuenta al acercarnos a Él. Y además, la oración es parte de lo que se llama en el cristianismo medios de gracia. ¿Usted ha escuchado cuáles son los medios de gracia? Eso viene de John Wesley, de la Iglesia Metodista, fundador de la Iglesia Metodista, y él nos habla de dos tipos de medios de gracia, dos grandes bloques de medios de gracia. Uno son las obras de piedad, fíjese, las obras de piedad, y la otra son las obras de misericordia. Obras de piedad y obras de misericordia. Y cada uno las subdividen en esta iglesia y dicen, por un lado están las prácticas en lo individual y por otro lado están las prácticas comunitarias o comunales, los medios de gracia. Las individuales son las que hacemos nosotros, ¿verdad? Las que realizamos, y son leer, por ejemplo, la Biblia, meditar, estudiarla, orar, ayunar, asistir regularmente al servicio, vivir sanamente y compartir la fe. Esos son los individuales. Entonces, cuando usted y yo venimos a ejercer las obras de piedad con esos medios de gracia, la oración es una práctica individual en un principio porque corresponde a nosotros. Tendríamos todos los días, en todo momento, sin cesar, que estar comunicándonos con Dios. A veces lo hacemos, ¿verdad?, en la comodidad de nuestro hogar, en la tranquilidad de nuestra vida. Lo hacemos de manera rutinaria, como parte del deber ser de la vida cristiana. Otras veces lo hacemos en la urgencia, en la emergencia, en la angustia, en la preocupación, en el hospital, frente a una problemática, en un accidente, en una necesidad, también oramos, ¿no? Otras veces en momentos de alegría, cuando algo nos ha ido muy bien y damos gracias a Dios y oramos, ¿no? El nacimiento de un hijo, de una hija, cuando hemos obtenido trabajo, cuando las cosas salen bien, también oramos y le damos gracias a Dios. Por eso dice que en todo y por todo tendremos que estar orando, dirigiéndonos a Dios.
Esos son los medios individuales. Entonces la oración está dentro de los medios de gracia individuales. Pero para redondear la idea también diremos que hay prácticas comunitarias, que son medios de gracia también, dentro de la piedad. Una comunidad piadosa de cristianos tendría que compartir, por ejemplo, los sacramentos. Cuando estamos nosotros en la cena del Señor, estamos ejerciendo también esta parte de las obras de piedad, la conferencia cristiana, como en este caso estamos también utilizando un medio de gracia comunitario de la palabra de Dios, que es la conferencia, donde nos llamamos unos a otros y nos enseñamos unos a otros. Y por otro lado también los estudios bíblicos en grupo, o los estudios bíblicos en casa, aquellos pequeños grupillos que se forman para estudiar la Biblia, como la hermana, las reuniones de mujeres, las reuniones de hombres, etcétera. Estos son también medios de gracia, que el Señor ha provisto como obras de piedad que deberían de estar en un cristiano y en una comunidad cristiana. Pero también hay obras de misericordia que van dirigidas hacia los demás. Fíjese, hacia los demás. Y las individuales son, por ejemplo, hacer buenas obras como visitar a los enfermos, también puede ser a quienes están en prisión, alimentar a los que tienen hambre, ser generosos con las necesidades de otros. Es hacer misericordia, eso queda en nuestra individualidad. Nosotros decidimos si somos generosos o no somos generosos, si ayudamos, si visitamos, etc. Y las otras son las comunitarias, cómo la iglesia ayuda o hace misericordia a los demás. Y tenemos, por ejemplo, las obras de la iglesia en un sentido, hasta podemos decir, de movimiento o de activismo. Ellos lo dicen así, cómo la iglesia incide en el cambio de pensamiento de la sociedad. Sobre todo en este caso, cuando la sociedad está pensando de una manera tan perdida, cómo la iglesia puede incidir a través de la palabra de Dios en la transformación de la vida de las comunidades o la vida de las personas. Eso también es importante. Lo que hoy está sucediendo con el hermano José Antonio en Lomas de San Isidro es un ejercicio de eso, de una incidencia de la iglesia hacia el beneficio de la comunidad, hacia la transformación de la comunidad. Una iglesia tiene que impactar su comunidad. Esto es lo que dicen ellos, y es cierto. Pero la oración se inserta dentro de esos medios de gracia. Eso sería lo primero. Segundo, ¿cuál es el contexto en el que se produce la enseñanza del Padre Nuestro? El Padre Nuestro no se da a todo mundo. A veces se piensa que el Padre Nuestro, el Señor lo predicó a todo el mundo. Recordemos nosotros que hay una enseñanza, un momento, inclusive el hermano José Antonio ha llevado mucho tiempo anterior a esta predicación y va a seguir con eso, con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene una característica muy peculiar, y no es que solamente que se dio en un monte, por eso es un Sermón del Monte, ¿no? Sino, lo más importante es que se dirige a los discípulos. No se dirige a toda gente, se dirige a los discípulos, a las personas que han decidido seguir, aprender y hacer las obras de Cristo Jesús o de Dios, en este caso como su o como nuestro maestro. Esto no lo digo yo, sino lo dice Mateo 5.1. Usted lo ve en Mateo 5.1, dice que cuando Cristo vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Y eso que enseñaba pues tiene que ver con un maestro. Cristo es nuestro maestro. Si usted ha decidido, y yo he decidido ser discípulo de Cristo, entonces Él es nuestro maestro. Pero el ser discípulo tiene sus responsabilidades, ¿no? No es esos discípulos como hoy en día que les damos clase en el nivel superior, medio superior, en donde usted quiera. Pues ya hoy en día ya nuestros estudiantes ya no quieren hacer nada, ¿verdad? Ya no quieren ni leer ni nada, ya no quieren llegar a sentarse. No, el discípulo quiere aprender, está dispuesto a tomar responsabilidades. Es más, ansía que el maestro le enseñe. Y otra cosa más, valora que el maestro sabe algo que el discípulo no sabe. Esa es la actitud de nosotros, y lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo enseñaba Jesús también? Esto es bien importante, cómo enseñaba Jesús. No vemos a un Jesús ansioso, enseñando ahí, todo enojado, ¿verdad? ¿No? No lo vemos ahí todo desesperado, ¿no? ¿Cómo que hacía el Señor?
se sentaba. No estaba ni siquiera en un púlpito, se sentaba tranquilo, con toda tranquilidad, con toda mansedumbre, se dirigía a sus discípulos. Y los discípulos, ¿qué hacían? Se acercaban a él y él les enseñaba. Y hay un versículo paralelo. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Lucas 11:1, también señala que es una enseñanza a los discípulos. A los discípulos, dice: aconteció que estaba Jesús, y aquí es diferente, fíjense, es diferente el momento, lo cual nos da la idea de que pudo haber sido un momento distinto en el que el Señor enseñó esto del Padre Nuestro. Dice que estaba orando en un lugar, estaba haciendo otra cosa. En la otra dice que estaba sentado, y acá dice que estaba orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, fíjense, el discípulo no llegó a interrumpir al maestro, esperó que se termine, y el maestro tampoco llegó y dijo: ya voy a suspender. No, cuando terminó de orar, lo cual habla de una gran disciplina del Señor y de respeto también de los discípulos, entonces dice que llegó uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Fíjense, el discípulo por un lado sabe que el maestro le está dando un ejemplo, le pide al maestro: dame un ejemplo, enséñame a orar. Y no es una enseñanza teórica la que le da Cristo Jesús, porque ¿qué estaba haciendo él? Orando. Estaba orando. Entonces llega el discípulo y le dice: enséñame a hacer lo que estás haciendo, enséñame a orar. Enseñar con el ejemplo. Y el discípulo reconoce la necesidad de aprender, fíjense cómo, con humildad, porque de manera no dicha está manifestando que no sabe orar. Usted y yo, hay muchas cosas que no sabemos, y dice el dicho mexicano: y si no sabe, lo inventa. ¿No dice así? Y la que no sé, lo invento. Pues no, eso está mal. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, porque hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos ser hijos, no sabemos ser padres, no sabemos ser cristianos, no sabemos ser ciudadanos. De ahí que cometemos muchos errores. Señor, enséñame, pedir la enseñanza. ¿Usted le ha pedido al Señor: Señor, enséñame algo? Luego cantamos: enséñame tu camino, Señor, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame a predicar, enséñame a alabarte, enséñame a ser padre, enséñame a ser hijo, ¿sí? Y créanme que el Señor llega y nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? A través de lo que Él hizo. El Señor sigue siendo igual. A través de sus obras nos enseña, a través del ejemplo nos enseña. El Señor, todo lo que dice que tenemos que hacer, Él lo hizo. Amén. Amén. Y nos enseñó cómo hacerlo. Vean nada más. A veces pensamos que la Biblia es una cosa muy así como que está en el tercer cielo, y ciertamente de allá viene. Y para nosotros es como algo muy místico, inaccesible, incomprensible. Sin embargo, hermano y hermana, es algo cercano, es una enseñanza que si usted la abre y la empieza a escudriñar, el Señor empieza a decirnos: mira, es por acá, y empezamos a encontrar para todos los aspectos de nuestra vida enseñanzas que sirven, que son útiles, que nos pueden servir en la vida cotidiana. A veces las descubrimos temprano, qué bueno; a veces las descubrimos tarde, pues ya ni modo. Lo feo es que no descubramos esas enseñanzas. Y la vida, hermanos, que tenemos hoy, esta biológica, es la oportunidad que Dios nos da para aprender su palabra. Amén. Este es el temor de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al que tú enviaste. Esa es la vida eterna, dice la palabra de Dios. Bien, si se trata, ese sería otro punto, el tercer punto del contexto. El segundo fue que lo enseñó a sus discípulos, lo enseñó con el ejemplo. El tercero es que se trata de un modelo de enseñanza, es una enseñanza, ¿no? La oración del Padre Nuestro es una enseñanza. Por lo tanto, nosotros vamos a aprender algo. No es solo una estructura,
como muchos la piensan, ¿no? Casi como si fuera un conjunto de cajitas. ¿Cómo es tu oración? Tiene que tener A, B, C, y ahí vamos. Ya dije esto, sí, ya dije el otro también, ya dije el otro. No, no es así. Es una enseñanza de lo que tenemos que reconocer a la hora de orar, a la hora de referirnos a nuestro Dios. No es algo que deba de repetirse o de rezarse, sino una serie de principios en los cuales podemos hoy reflexionar. Y quiera Dios, hermano y hermana, que hoy nos vayamos con una gran enseñanza. Amén. Cuando estaba meditando en esto, no sabe usted cuántas cosas el Señor me enseñó y otras más que me recordó. Desde que el hermano José Antonio me dijo que corresponde la predicación, dije, bueno, vamos a pensar, y en serio que estaba pensando. Y ya por ahí de un día me desperté como a las 3 de la mañana, porque así sucedió, y de repente me vino la idea de esto, de hablar del Padre Nuestro, y desde entonces he estado meditando y platicando con algunos hermanos y estando leyendo por dónde podemos ir dando el asunto de la enseñanza, y creo que Dios nos puede enseñar muchas cosas. Más en un tiempo, hermanos, donde sufrimos varias cosas. Usted y yo lo hemos oído, lo hemos visto, jóvenes, jovencitas, adultos, que caen, por ejemplo, en las garras de las adicciones. Personas que sufren de depresión, de ansiedad, de tristeza en la vida, que van por la vida tristes, decepcionados, en general, que pueden llegar a muchas cosas, no solamente a vivir esa vida de insatisfacción, sino también una vida que los puede llevar al suicidio o a otras cosas, pero también a la violencia, ¿no? A la carencia de valores, a sentirse no reconocidos, a sentirse olvidados. ¿Cuántas cosas podemos nosotros ver en nuestros jóvenes y en nosotros mismos? Hoy la psicología le llama traumas, que tenemos y que están allí presentes y que han estado presentes en recuerdos que tenemos sobre nuestra infancia, sobre nuestra adolescencia, sobre nuestra adultez, al respecto de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, de la familia, de las amistades. Todas esas son cosas, hermanos, que nos han sucedido y que tienen que ver con que el mundo está caído y no conoce los principios de Dios. Cuando uno dice, ¿por qué mi padre, por qué mi madre me trató de esta o de otra manera? ¿Y por qué me sentí así? Por ese trato, por esa forma de ser. Platicaba con una persona en esta semana y decía, es que yo me siento que mi padre me ignora, siento que no existo para él. Y cuando uno piensa en eso, dice, ¿pero por qué pasa eso? Porque la gente no conoce a Dios, porque la gente no sabe, porque no ha sido enseñada o ha sido mal enseñada. ¿Sí? Hemos aprendido a resolver los conflictos de manera violenta. Hemos aprendido a reaccionar de manera violenta a las cosas, a hacernos los valientes frente a las circunstancias, a tener una cultura que le han llamado una cultura de macho, del macho mexicano que nunca llora, que nada le duele, etcétera, 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 que se impone. Muchos padres inclusive no se atreven a mostrar cariño a sus hijos por esa situación de la mala enseñanza. Por eso resaltaba en este momento al Señor cuando decía que se sentaba, cuando decía que Él mismo oraba, pero también si ustedes lo ven por ejemplo en la última cena que le llaman, dice que el discípulo se le recostaba en el regazo. Es una persona que mostraba cariño, que mostraba amor, es decir, nos está enseñando algo. Pero la gente en el común denominador, no sabe cómo relacionarse, no sabe cómo vivir la vida, porque no conoce a Cristo. Por eso es que todos, hermanos y todas, necesitamos la enseñanza de nuestro Dios para transformar y cambiar estas formas incorrectas de vivir en este mundo que dañan no solamente a los demás, sino también a nosotros mismos, y poder convertir y transformar esto en una vida que sea agradable a nuestro Dios. Y el Padre Nuestro nos puede dar algunos principios. Si usted me acompaña, la palabra de Dios nos llama a tener una actitud de aprendizaje, una actitud de discípulo. Acompáñenme por favor al Salmo 90:12. Al Salmo 90:12. Fíjense cómo lo dice. Bien bonito que lo dice el Salmo. Otra vez pidiendo enseñanza, ¿no? Usted le ha dicho al Señor, otra vez le pregunto, enséñame.
Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿qué dice? Que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué dice enséñame? Porque no sé. Porque mis decisiones no son sabias. Por mucha preparación que alguien pueda tener, sus decisiones no son sabias. Por mucha experiencia que pueda tener, si no conoce a Dios, sus decisiones no son sabias. La decisión sabia es la que el Señor nos enseña a tomar con base en su palabra. Por eso dice el salmista, enséñame, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra vez, reconociendo que Dios es nuestro maestro y nosotros tenemos necesidad de su sabiduría. Más en un mundo de personas que tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. Nosotros hoy más que nunca, tenemos una serie de valores y de enseñanzas en todos lados que van en contra de la palabra de Dios. Es más, hoy en día antes se decía, es que en la familia enseñan los valores, ¿no? Pero ahora, hermanos, los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas, aún estando en su casa están aprendiendo cosas incorrectas que les enseñan los medios de comunicación, los dispositivos, el internet. Los padres de familia a veces piensan que por tener a sus hijos en su casa encerrados en su recámara, dicen, ahí está seguro, pues baste con que tenga un celular con conexión a internet y tiempo libre, esa seguridad se pierde absolutamente. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen acceso a todas las enseñanzas de este mundo, que también es una forma de enseñar lo que el mundo enseña, lo que el mundo muestra, cuáles son sus valores. La palabra de Dios dice que allí hay puras cosas que son deseos de los ojos, deseos de la carne, deseos de la vanagloria de la vida. Eso es lo que hay, pero eso no solamente en los dispositivos, también en la televisión, en las series, en la música, ¿no? Los maestros en las escuelas, la comunidad, los amigos, de tal manera que hoy en día enseñar a un niño, a una niña la palabra de Dios, enseñar a un joven o a un adolescente es una tarea ardua pero necesaria. ¿Qué debemos de enseñarle? Principios. Amén. Principios, ¿para qué? Para que cuando se enfrente a una decisión en la vida, lo haga con sabiduría. Y usted y yo también necesitamos saber esos principios, para que cuando nos enfrentemos a una decisión en la vida entre seguir a nuestro Dios o hacer su voluntad o no hacerla, lo hagamos con sabiduría. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Necesitamos ser enseñados por Dios, pero esa enseñanza tiene que ver también que nos ayude a limpiar nuestro entendimiento de las enseñanzas que ya tenemos del mundo y de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántas enseñanzas tenemos acá? Aprendizajes y formas de ser de las cuales tenemos que hacernos conscientes y decir, Señor, esto no te agrada, tengo que cambiarlo, tengo que corregirlo. ¿Cómo es la mente del mundo? Dice Efesios 4:18, dice que hay un entendimiento entenebrecido y ajeno a la vida de Dios. ¿Pero qué hay allí? Hay ignorancia. Fíjense, un entendimiento entenebrecido, o sea que se ha llenado de oscuridad, de tinieblas, que está todo desorientado, todo enredado, pero también que está alejado de la vida de Dios. Van las dos cosas juntas. ¿Por qué la gente se aleja de Dios? Porque tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué tiene el entendimiento entenebrecido? Porque está alejado o alejada de Dios. Porque hay ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que nos dicen, si hubiese conocido esto antes, no hubiese pasado A, B, C? Efectivamente, no es ninguna mentira, es la verdad. Si hubiesen conocido antes esa palabra, quizá la vida fuera distinta. Usted y yo tenemos ese conocimiento, tenemos esa oportunidad. De tal manera que el Señor nos provee esa sabiduría para que podamos conocerlo, que no tengamos ese entendimiento así todo entenebrecido y que nos acerquemos a Dios. Recuerden cuando estábamos con Lucas, dice que el discípulo que hizo, se le acercó y le pidió enseñanza. Todos y todas necesitamos acercarnos a Dios y pedirle enseñanza.
Y también, en este caso, pedir que nuestro corazón, que el corazón de las personas sea ablandado, porque es un corazón endurecido, un corazón que ha sido como una piedra, ¿verdad? Como una piedra. Y las personas en el mundo por eso andan como andan, por eso viven como viven. Nosotros vemos a las personas y a veces podemos caer en el error de no considerar que, igual que nosotros, las personas que tenemos enfrente son pecadores necesitados y necesitadas de Dios. ¿Sí? A veces idealizamos a las personas y decimos, es que mi padre y mi madre debería de haber sido así. Pues sí, pero se te olvida algo, que tu padre y tu madre también, igual que tú, igual que yo, son pecadores, necesitados de la enseñanza, con errores y con todo lo demás, y que no necesariamente sabían o saben cómo se debería de educar o formar. De allí que hayan cometido muchos errores. ¿Ven? Por eso la necesidad del perdón. Vamos a hablar el día de hoy de eso. Pero también nosotros, a veces cometemos errores en la vida y decimos, ¿por qué? Por lo mismo, porque somos pecadores, porque necesitamos todos los días escuchar el Evangelio y todos los días necesitamos acercarnos a Dios y que Dios nos esté enseñando. Por eso venimos acá, para recibir esa enseñanza. Bueno, pero ¿cuáles son los principios que nos enseña Dios? Ese es como el contexto, como el panorama. Por otro lado, podemos decir también, tenemos el deseo de cambiar, como ese discípulo, de decirle, Señor, enséñame. Esta tiene que ser nuestra actitud del día de hoy, esa apertura de decir, Señor, quiero aprender. Yo no sé, no tengo el conocimiento, tú lo tienes, dame ese conocimiento. Amén. Y el Señor amorosamente nos ofrece principios. Vamos a pasar del nivel del análisis de la estructura del Padre Nuestro a el análisis de los principios que nos pueden ser útiles en la vida cristiana. Inciso A, o primer principio, que lo encontramos en el verso que estábamos, regresamos por favor a Mateo 6, del 9 al 13. En el primer versículo reconoce algo bien interesante, fíjese. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay muchas cosas que podríamos decir de ahí, es más, cada uno de estos podría dar para varias predicaciones, pero hoy vamos a hacer un mega resumen y un breve recorrido pensando en estos principios que nos pueden servir. Número 1, Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y la otra es que está en los cielos y que es santo. Sobre la santidad de Dios hemos hablado mucho y se ha dicho bastante, que Dios es 3 veces santo y que en Él no hay ninguna maldad ni ninguna tiniebla. Pero hoy, hermano, aparte de eso que es muy importante y súper importante, quisiéramos resaltar algo que es un Padre celestial. Y la pregunta es, ¿cómo es esta paternidad divina? Porque es un ejemplo. Otra vez, el Señor nos muestra ejemplo. ¿Cómo debe ser un padre? ¿Sí? ¿Cómo debe ser un padre y cómo es la paternidad de Él? En primer lugar, es un padre que demuestra su amor. Amén. Hay que decir que es un padre adoptivo, pero que demuestra su amor. Vea usted en Primera de Juan 3:1 cómo lo menciona. El libro de Juan es muy hermoso porque es un libro de gran amor. Y es un ejemplo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Dejémoslo allá, después leemos la segunda parte, pero lo que quiero resaltar es que es un amor que es digno de resaltarse. Y completa, por ejemplo, si usted me acompaña en el Juan 1:12, es un verso muy famoso donde se pronuncia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el antecedente, en el 11, se resalta otra vez su amor. Perdón, es más atrás. Estamos primero, a ver, 1:10. Ahí está. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Por amor, el Señor nos ha dado la capacidad o la calidad de hijos. Y como hijos, también dice la Biblia que nos hace herederos de las promesas. Por eso es un padre en toda la extensión de la palabra. No porque sea padre adoptivo,
nos deja de ceder ciertos derechos. Dice, nos da el derecho de ser llamados sus hijos. No es algo nada más así, es un derecho de hijo adoptivo. Nos hace herederos también de su promesa. Y entonces, ¿cuáles son las características de nuestro Padre? Usted puede recordar, nuestro Padre es proveedor. ¿Cuántas veces Dios ha provisto a usted de algo? Nuestro Padre también es protector. Nos ha protegido a veces de manera directa y otras que ni cuenta nos hemos dado. Nuestro Padre también es un Padre que nos da de su amor y que nos da su herencia, de tal manera que le podemos llamar Abba Padre. Y Abba Padre es decirle a nuestro Señor Padre, pero con cariño, con cercanía, con amor. Ahora, ¿esto por qué es importante? Dirá uno, bueno, si el Padre Celestial pues está en los cielos, claro, pero la paternidad de Dios suple la ausencia de paternidad en la vida de las personas. Cuando las personas sufren y dicen, mi padre falló, no tuve, etcétera, que eso puede suceder y además es muy común en esta sociedad mexicana, podemos decir, puede ser que sí, pero tú tienes un Padre cercano, un Padre celestial, que te ama, que te provee, que suple aquello que no tuviste, al cual puedes decir, Abba Padre. Y que se acerca a nosotros, hermanos, con amor y con cariño, y que entonces nos provee para suplir todas nuestras necesidades. Dios es nuestro Padre, es el reconocimiento. No es verlo allá como, sí, Señor, estás en el cielo, allá bien lejos de mí. No, eres Abba Padre, un Padre cercano a mí. Estás a un lado de mí, estás conmigo, me ayudas, suples todas mis necesidades. Hermano, usted tiene, hermana, un Padre celestial. Usted tiene un Padre celestial. Nuestros padres terrenales no son santos, no están en el cielo. Amén. Son pecadores y pecadoras. Pero nuestro Padre celestial es santo, santo, santo. Está en el cielo además y es todopoderoso. Hace rato la hermana estábamos iniciando, decía los atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Algo así. Por ahí decíamos, pero ¿cuáles son los atributos de nuestro Padre celestial? ¿Por cuántas cosas podemos nosotros alabar y decir, Señor, gracias, porque en ti hemos descubierto la verdadera paternidad? Y además es un ejemplo de lo que tendría usted como padre, si es que lo es, de hacer con sus hijos y con sus hijas. El Padre nos recibe con los brazos abiertos, nos recibe aun cuando hemos fallado y aun cuando hemos pecado. Y hoy no lo analizaremos, pero le invito a leer la parábola del hijo pródigo. Como el hijo pródigo dijo, yo ya puedo tomar mis propias decisiones, ya me voy a dilapidar todo lo que yo quiera, hace de su vida su santísima voluntad, la destroza y después viene al Padre. ¿Y qué creen que hace el Padre? Ya no te conozco, ya no eres mi hijo, ¿no? Lo recibe y lo restituye. Y además hasta le hace fiesta, ¿no? Porque mi hijo, dice, perdido era y fue hallado y fue encontrado. Inciso B. Dice el versículo que sigue, estábamos allá, otra vez regresamos por favor a Mateo. Dice en el 10, venga tu reino. Estábamos en Mateo 6:10. Inciso B. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es nuestro principal problema en esta sociedad? Muchos tenemos, ¿no? Muchos problemas. Muchas cosas, usted lo lee. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo en escuelas, con niños, niñas, y hermanos y hermanas me han enterado de cosas indecibles, de lo que los padres y madres han llegado a hacer a sus hijos e hijas. Y lo digo en indecibles porque, bueno, obviamente queda en la privacidad de lo que se habla con ellos en las escuelas, pero me lleva a pensar de que nuestra sociedad está muy corrompida. Es una sociedad totalmente mal. Y cuando uno lee las noticias, escucha las noticias, anda uno por la calle y ve los niveles de drogadicción, de delincuencia, de todo lo que vemos en todos lados, dice uno, Señor, es necesario que en la tierra venga tu reino. Sí.
¿Por qué? Porque lo que reina en la tierra es el reino de Satanás, del pecado. Pero lo peor es que podemos decirlo así, lo que reina en la tierra. La pregunta es, en nosotros, ¿qué es lo que reina? Necesitamos el reino de Dios urgentemente en nuestras vidas. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, como en el cielo, que así sea en la tierra. Damos por hecho que el cielo está funcionando todo bien, ¿no es cierto? Sí. Ven, hasta dice la Biblia que calles de oro y mar de cristal y cosas que ojo no vio, y cuando todo el mundo que dice que lo ha visto, en el caso del Apocalipsis, toda la visión habla de una cosa maravillosa y plenamente hermosa, decía la hermana hace rato, donde vamos a estar alabando, sí, porque es un lugar donde hay la paz del Señor, ¿no? No habrá tristeza, no habrá gozo, no habrá, más llanto, más dolor, sino que habrá allí plenitud de gozo, plenitud en el Señor. Es decir, hay un lugar donde hay justicia y todo funciona correctamente. Y nuestros políticos nos prometen acá justicia y no sé qué tantas cosas. Eso no va a suceder, ¿sabe qué? Porque no necesitamos eso, necesitamos el reino de Dios en la vida de las personas. Mientras Dios no reine en las vidas de las personas, no va a haber cambios, porque la corrupción está en las personas, en los corazones. Hermano, en la familia necesitamos que reine Dios, que se haga la voluntad de Dios. En la comunidad necesitamos que reine Dios. En la iglesia necesitamos que reine Dios. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Somos especialistas en descarriarnos, porque tenemos albedrío, nos descarriamos. Isaías 53:6, todos, dice, nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino, pero Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Es que tenía otra versión ayer, por eso se oye diferente, pero lo leemos acá. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pasa si tomamos nuestra propia voluntad? Es decir, si hacemos nuestros designios, en lugar de que se haga la voluntad de Dios. Si reinamos nosotros mismos y no reina Dios, hermano, cometemos errores. Nadie tiene la sabiduría necesaria como para guiar su vida con ausencia de Dios y decir, todo le sale bien, ¿no? Es más, dice, todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que estamos diciendo es que es necesario que Dios gobierne nuestra vida para que no nos descarriemos. Nos llama ovejas porque las ovejas necesitan un pastor, y Dios es ese pastor que nos va a buscar cuando nos descarriamos, cuando andamos perdidos, y que nos trae de nuevo al redil, y que conoce cada una de sus ovejas, y que las ovejas escuchan su voz y le siguen. La pregunta es, hermano, en su vida, en mi vida, ¿se hace la voluntad de Dios o se hace mi propia voluntad? En la familia, ¿se hace la voluntad de Dios o se hace nuestra propia voluntad? En el trabajo, ¿se hace la voluntad de Dios o se hace nuestra propia voluntad? El llamamiento a nosotros, hermanos, es que se haga la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la soberanía de Dios guíe nuestras acciones cotidianas. Acá no es tan difícil, aquí en la iglesia, que se haga la voluntad de Dios, o al menos eso pensamos, porque pues acá alabamos a Dios, estamos un ratito, escuchamos la palabra y pues todos nos portamos bien, ¿sí? Lo difícil es allá afuera, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios y hasta en nosotros mismos. Eso es lo difícil. ¿Qué hacer cuando la gente es complicada? ¿Qué hacer cuando la gente nos afrenta? Cuando la gente nos ofende, cuando hace injusticia y nosotros estamos ahí y decimos, ¿qué hacer? Señor, hágase tu voluntad, y tu voluntad es, Señor, pongo en oración, da una solución. ¿Y qué creen? Que el Señor da solución. Porque las que nosotros damos, hermanos, son soluciones que son tremendas, son terribles y que nos pueden llevar a situaciones muy complicadas. Y usted tendrá algún ejemplo, yo no le voy a dar ejemplos de nuestras decisiones, pero cuántas cosas hemos hecho que nos han tenido consecuencias y lo decimos, Señor, ¿por qué no te hice caso? Pues sí, el llamado es, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Se debe imponer el orden de Dios en nuestra vida, ¿no? El Señor nos pone el ejemplo otra vez. Vea usted en Mateo 26:42. El Señor sabía que pues lo iban a crucificar. Andaba orando ya en sus últimos momentos y dice, otra vez fue y oró por segunda vez, o sea, la segunda vez, diciendo, Padre mío, dice, ¿cómo dice? Sí, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor sabía lo que le iba a pasar. El Señor no era un descubrimiento, no era algo que era sorpresivo. El Señor ya sabía que venía y lo que le iba a pasar y lo que iba a sufrir. Y aún así, oró 2 veces. Pero en esas 2 veces dice, hágase tu voluntad. La pregunta para usted y para mí, hermanos y hermanas, ¿le decimos o le podemos decir al Señor, hágase tu voluntad en nuestras decisiones? Hágase tu voluntad, porque precisamente ese es el cambio o la transformación que se espera en un cristiano. La palabra dice que empezamos como hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Los que empiezan a conocer al Salvador de su vida. Luego tenemos que ir avanzando como jóvenes, que empezamos a ¿qué? A vencer algunas tentaciones, a empezar a tener fortaleza, para llegar a ser padres, que somos los que aceptan su soberana voluntad y su soberana misericordia. Esto es lo complicado. Al principio de nuestra vida cristiana, pues bueno, el Señor viene y nos da muchas cosas, ¿no es cierto? Nos da sanidad, nos da alegría, el cambio, la razón de vivir, lo que ustedes quieran. Pero como vamos pasando el tiempo, entonces el Señor nos empieza como a apretar un poquito más y decir, sí, pero hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. Y como que no nos gusta, pero empezamos a aceptar. Y empezamos a vencer esas cosas. Pero llega un momento en el que el Señor aprieta más, o las circunstancias de la vida son tales y tan difíciles, que tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. Una aceptación absoluta de la soberanía de Dios. Hasta allá el Señor quiere llevarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones de esa naturaleza? ¿Sí? Cuando le dicen a uno, esto es así, y no hay cambio, ¿verdad? Por ejemplo, en un diagnóstico médico. Dice uno, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a pelear con Dios? Le decimos, Señor, ¿eres malo conmigo? Si yo me porto bien, mira, Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia. A lo mejor lo pensamos, pero esa no es la actitud. La actitud debiera ser, Señor, hágase tu voluntad. Y esa aceptación es eso precisamente, el aceptar que Dios es soberano y contra sus decisiones soberanas no hay nada que hacer. Eso nos ayuda a lidiar con el resentimiento, por ejemplo. Hágase tu voluntad, Señor. Aceptar lo que el Señor está haciendo. Cristo nos lo mostró, ¿no? Y 2 veces oró. El Señor nos llama a volver al redil y saber que en su camino estamos seguros. Ovejas en el redil. Inciso C, en el verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tiene que ver con aprender a vivir confiadamente en Dios. ¿Cuántas veces estamos ansiosos, no? ¿Y qué voy a hacer mañana? Ahora con el agua, ¿no? Ya no va a haber agua, ya van a venir los aliens, porque ahora hasta los aliens, ¿no? Extraterrestres. Que otra pandemia de COVID. Hermanos, miren, gracias a Dios, aunque hubo muchas pérdidas difíciles, el Señor a usted y a mí nos ha permitido estar acá. Y eso le agradecemos, pero hay a quien no. Es parte de la soberana voluntad de Dios. Igual pudimos haber sido nosotros, pero el Señor nos tiene acá, pero de todos modos, con todo, tendremos que aprender a vivir confiadamente que Él nos sustentará. ¿Sí? Dice Deuteronomio 8:3, en la segunda parte, vamos a leerlo todo. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y vean ahí lo que dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y también, hermanos,
Nos llama a no estar preocupados en la vida por lo que pasará con nosotros el día de mañana. Esto tiene que ver con luchar con el afán y con la ansiedad. No preocuparnos, vivir como viven las aves de los cielos. También habla de los lirios del campo y lo demás, pero vamos a centrarnos en las aves de los cielos. Dice el verso 12 de Lucas 12:22. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. El 24. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, ¿y qué dice? Dios los alimenta. Y nos pregunta a todos nosotros, ¿no valéis mucho más que las aves? Dios proveerá, Dios sustentará. ¿Tiene usted ejemplo de eso? Dios nos ha sustentado a muchos de nosotros en muchas circunstancias. Hermanos, Dios proveerá. Ponga su carga, ponga su afán en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a cerrar con dos aspectos más, hermanos, porque nos estamos acercando al final de esta predicación. Dice que tenemos que aprender a perdonar. ¿A quién? A nuestros deudores, a los que nos han ofendido. ¿Qué es el rencor? El rencor es que no hemos perdonado a las personas. Cuando tenemos rencor es por eso, porque no hemos perdonado a las personas, y por varias razones. El Señor dice, toma mi ejemplo otra vez. Yo te perdoné todas tus transgresiones, deshice como a nube tus rebeliones. Perdona a tu prójimo, perdona al que te hizo mal. El Señor nos llama a perdonar, ¿sí? A perdonar a nuestros deudores. Si Él en Colosenses 2:14 dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ese es uno. Y si a María Magdalena en el verso, en Juan 8:10, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena. Y le dijo ella, ninguno, Señor. Y Cristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué nosotros, hermanos, no podemos hacer lo mismo? Nadie te condena hoy en día, hermano. Podemos haber hecho lo que haya sido, nadie nos condena, pero nos llama el Señor a decir, con esa misma actitud tú también, perdona a los que te han hecho algún mal, perdona a tus deudores. Y ese es un reto, porque hay gente que ha pasado 30, 40, 50 años y no ha podido perdonar a sus ofensores, a sus deudores. Y dice Mateo 6:9 todavía más con énfasis, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, fíjese, os perdonará también a vosotros. Bueno, dice, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un llamamiento al perdón. Hermano, hoy en día usted y yo sabemos a quienes no hemos perdonado. El llamado es al perdón. A trabajar, Señor, enséñame a perdonar. Y el Señor nos enseñará. Y dice también en el no nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solamente nuestro Dios. Solamente nuestro Dios. El consejo, hermanos, es no creernos estar firmes, no sentirnos seguros. ¿Qué pasa cuando nos sentimos seguros? Yo ya las puedo todas. En las adicciones, por ejemplo, ¿no? En las adicciones hay un momento que es el momento más peligroso de la adicción. La primera es el momento de la adicción. Luego viene el momento en que la persona deja esa adicción y viene el síndrome de abstinencia. Del síndrome de abstinencia viene un momento en el que la persona está luchando, ¿no?, contra todo esto de la ansiedad y las dificultades, pero llega un momento en que se siente segura y dice, ya la hice, ya vencí. Ese es el momento más vulnerable, porque es el momento en que la mayoría
vuelve a recaer cuando se confía y piensa que está firme. Por eso la Biblia dice, si crees que está firme, procura no caer. Primera de Corintios 10, 12 al 13. ¿Quién nos mantiene? Dios. Por tanto, Señor, líbrame de tentación, líbrame también del mal. Y créame, si lo ponemos y lo pedimos al Señor, el Señor lo hace. Y poco a poco vamos venciendo esa tentación. ¿Cómo dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y están los medios de gracia, esos son un medio para ayudar a soportar la tentación. Comuníquese con los hermanos, asista a la iglesia, lea la Biblia, mantenga su mente pensando en las cosas de Dios, hermanos, y el Señor nos ayudará a vencer la tentación. Amén. Al contrario, si estamos de ociosos, ¿no? Entonces, hermanos, ahí estamos poniéndonos en vulnerabilidad. Pero el Señor nos ayudará a soportar todo eso. Y termina en el F: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, reconociendo la soberanía de Dios, confiando, hermanos, en que en sus designios estamos seguros, porque Él es fiel. A nosotros, no, fiel a sí mismo, fiel a sus palabras. Vean Filipenses 4, 10 al 13, cómo lo menciona el apóstol Pablo, y espero que eso pueda ser una palabra que nos sirva en esta mañana. Del 10 al 13 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está agradeciendo, ¿no? Y después dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, y esto es lo importante, otra vez, vea la palabra, ¿aprendido de quién? Del Señor, que le enseñó. He aprendido a contentarme. Señor, enséñame a contentarme con lo que tengo, con lo que soy, cualquiera que sea mi situación. Hermano, ¿usted ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación? Eso es un reto, ¿no? Cualquiera que sea mi situación, tengo que contentarme. Dice después: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Hasta eso hay que aprender. ¿Sí? Hasta eso hay que aprender, a tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice, a estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es que es bien terrible, hermanos. Hay gente que de repente no tiene nada y en un buen momento le va bien y tiene todo en términos económicos y su vida se destruye. Absolutamente, y destruye la vida de los demás. Al contrario, hay personas que dejan de tener abundancia y se quedan sin nada, y lo mismo, la vida se destruye, porque falta esa confianza en Dios y en su soberanía, en que el Señor proveerá. Pero dice: en todo estoy y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y luego dice: sé vivir humildemente. El 13, por favor. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está la fuerza? En Cristo Jesús. No está en ustedes, está en Cristo Jesús. Aprender a contentarnos. Pero este mundo nos enseña a estar todo el tiempo descontento. ¿No nos dice así? Es que tienes que estar descontento, no tienes que estar contento con lo que tienes. Tu actitud siempre debe de ser más y más y más y más. No está mal el querer mejorar, pero no podemos vivir con esa ansiedad toda la vida, porque entonces no disfrutamos lo que tenemos, ¿no? Nuestra apariencia, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestro trabajo. Todo el tiempo estamos pensando que es algo que no nos merecemos, que es algo que está mal. Agradece al Señor lo que tienes. Disfruta de lo que tienes, viene de Dios. ¿Amén? Estar contento con eso. El Señor dará más, que bueno, y si no, pues tampoco es importante. La vida es corta y lo importante es su palabra, lo importante es Él. ¿Ah? Él es el que nos fortalece. Cerremos, hermanos, en esta mañana con dos asuntos. Le pediremos a nuestro hermano Dani si es que
si es que puede hacerlo, que nos acompañe con una alabanza que es esta de Yo quiero más de ti. Y vamos a dar el cierre que dice así: oremos porque el Señor nos enseña a vivir de acuerdo con su voluntad, en su soberanía. Confiemos en que Él tiene pensamientos de paz y bien para usted, para mí. La invitación, hermanos, en esta mañana es a humillarnos delante de Él y Él proveerá. Le pido que me acompañe el Salmo 37 del 3 al 5 y con eso vamos a cerrar con esa palabra y una breve meditación. Vean cómo lo dice. Es una buena sugerencia: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego dice el siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová y vea lo bello, Él te concederá las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Le invito a que nos pongamos de pie en esta mañana y que vengamos en oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por la bendición de tu palabra. Que en este momento, Señor, hayamos podido aprender algo de lo que necesitamos que tú nos enseñes. Señor, sé tú nuestro maestro, queremos ser tus discípulos. ¿Cuántas cosas te podemos decir hoy? Señor, no queda más que pedirte, Señor, enséñanos a vivir en ti. Señor, para no cometer más errores, para no cometer más dificultades en la vida, que podamos, Señor, estar en tu palabra, porque ahí estamos seguros. En esta mañana, Señor, queremos encomendar a ti nuestro camino, encomendar a ti, Señor, encomendar a ti nuestra vida, para que tú, Señor, puedas bendecirlos. Mira a mis hermanos, a mis hermanas, mírame a mí mismo, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos menguar, necesitamos, Señor, que dejemos de ser nosotros y que tú seas en nosotros. Queremos, Señor, menguar para que crezcas tú.